¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la transmisión de los seminarios web del Ceneval Investiga. El día de hoy mencionaremos los temas del número 6 de la revista que salió justo el día de ayer y que ya está disponible para descarga digital. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan de diferentes partes del país. Nos da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy. Y también damos la bienvenida a los panelistas que nos compartirán los artículos de la revista Ceneval Investiga. En principio, saludamos a los tres colaboradores del Ceneval que trabajan en la Dirección de Innovación, Calidad Técnica e Innovación Académica del Ceneval. En principio, la licenciada Adriana Marín Martínez, bienvenida. Hola, buenos días. La licenciada Ingrid García Pinzón. Buenos días, gracias. Y el doctor Said Enrique Jiménez Pacheco. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Por parte de la Dirección de los Exámenes Nacionales de Ingreso nos acompaña la licenciada Yasmín Pacheco Leiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias a nuestros panelistas que nos van a platicar sobre los temas que veremos a continuación. En principio, se dará una reseña de la entrevista al doctor Bernardo González Arechiga, secretario general de la FIMPES. Y posteriormente iniciaremos la presentación de los artículos de esta revista. Métodos alternativos para estudios observacionales en investigación educativa, comparabilidad en las aplicaciones remotas y presenciales del Examen 2, conferencia en NSME 2022, contexto sociocultural de la evaluación, y los contenidos del seminario web del ATP 2021, cómo los programas de evaluación estandarizada pueden demostrar de manera más efectiva su importancia, relevancia y propósito. Muy bien, para que ustedes puedan formular preguntas a nuestros panelistas y de esa manera interactúen con ustedes, les pediremos que por favor abran el panel de la aplicación pulsando el botón naranja con flecha blanca. Verán ustedes una serie de espacios y les pediríamos que en preguntas y conversaciones a manera de chat, allí nos dirijan sus preguntas. Bien, le daríamos entonces la palabra a la primera intervención del día de hoy para que nos puedan compartir los contenidos. Le pedimos entonces perdón, estamos teniendo aquí un tema con la presentación. Denme un minutito. Le pediríamos entonces a la licenciada Adriana Marín que nos comparta contenidos de la entrevista con el doctor Bernardo González Arechiga, secretario general de FIMPES. Buenos días. Muchas gracias, Ricardo. Nuevamente los saludo. Bueno, yo en esta ocasión les voy a hablar sobre la entrevista que se hizo al doctor Bernardo González Arechiga. Y para empezar les voy a platicar un poquito de su trayectoria, tanto como académico como investigador. Él ha colaborado en diferentes instituciones educativas y del sector público. Los más recientes son que estuvo al frente de la Rectoría Institucional de la Universidad del Valle de México y también estuvo como vicepresidente académico de Laureate México. En cuanto a su formación profesional, es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, es maestro en Economía por la Universidad Essex en Inglaterra y también obtuvo el grado de doctor en Economía por la Universidad del Sur de California. También ha participado en la investigación y en la docencia en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Es autor de 10 libros y de más de 60 artículos académicos. Y a partir de este año, desde el 15 de junio de este año, es secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la FIMPES. Y precisamente de esta federación es de lo que nos habló en esta entrevista. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, el Ceneval entrevistó a este doctor y de lo que nos hablaba principalmente es del importante papel que juega esta federación en el fomento de la calidad de la educación superior y principalmente nos comentaba de que el propósito de esta federación es promover la calidad académica de la educación superior a través de un debate abierto y plural. Actualmente esta federación cuenta con la afiliación de 113 instituciones y están todas estas ubicadas en los 31 estados de la República. Entonces aquí podemos ver la representación que tiene esta federación en nuestro país.
Nos comentaba que en 1992 se formalizó el sistema de acreditación institucional de la FIMPES y principalmente con este sistema se reconoce el valor que tiene la evaluación externa a través de instrumentos objetivos y comentaba que pues un ejemplo son los exámenes de egreso del Ceneval, mejor conocidos como EGED. En este programa también es importante mencionar que es un sistema que permite la evaluación institucional y es un no gubernamental y de participación voluntaria, lo cual resaltó el doctor porque es el único que tiene estas características. La siguiente, por favor. Y bueno, también nos decía que para el doctor González Arechiga, un sistema de evaluación y de acreditación de la educación superior debe ser un proceso permanente, abierto e integral, y así también tiene que ser claro, exigente y flexible para la mejora continua de la educación. Debe estar basado en evidencias validadas por terceros con criterios objetivos, y puso como ejemplos los exámenes de egreso, los índices de empleabilidad de los egresados, la obtención de certificados, entre muchos otros ejemplos que también nos mencionó. Con estas evidencias, lo que se pretende es que aporten una visión completa de los procesos y factores que dan cumplimiento a la misión institucional. Asimismo, él decía que un buen sistema de acreditación rechaza cualquier forma de burocratismo y verticalidad. Finalmente, nos decía que la inclusión, apertura y calidad de la gestión de la innovación son atributos que deben subrayarse en el proceso de revisión y retroalimentación. Esta entrevista es más extensa, la pueden consultar en la revista del número 6 de la revista del Ceneval, y bueno, a grandes rasgos es esto lo que nos comentó el doctor Bernardo González Arechiga. A continuación le voy a ceder la palabra a mi compañero Said Jiménez Pacheco, quien nos va a hablar de los métodos alternativos para estudios observacionales e investigación educativa, puntuación de propensión y emparejamiento. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues sí, efectivamente, platicaré brevemente este artículo que les recomiendo ampliamente que si ustedes quieren profundizar, lo revisen. Tenemos ahí el documento en PDF para que lo puedan descargar, ¿no? Bueno, me gustaría iniciar platicando un poquito que frecuentemente en la investigación nos interesa conocer la diferencia entre dos condiciones. Por ejemplo, ¿no? Podría ser que estuviéramos interesados en saber quiénes tienen desempeño mejor, por ejemplo, si haces el examen en modalidad en casa o si haces el examen en modalidad presencial, ¿no? Pues de la misma manera podría interesarnos, no sé, quiénes consiguen trabajo más rápido, las personas que van en escuelas públicas o las personas que van en escuela privada. Este tipo de preguntas que involucran la comparación de grupos normalmente se pueden abordar en alguna de estas dos aproximaciones que ustedes pueden ver allí. Del lado izquierdo tenemos la aproximación experimental, mientras que del lado derecho tenemos la aproximación no experimental. De una vez les digo, el experimental es normalmente, le dicen el estándar de oro, ¿no? Pues sería la elección, si tuviéramos la posibilidad de hacerlo, probablemente convendría hacerlo de esa manera, ¿no? El experimental, si ustedes se fijan, tenemos allí la población, que pues, es la población de personas de interés, ¿no? De jóvenes, de estudiantes, y estos pueden ser asignados de manera intencional y aleatoria, ¿no? Alguna de dos condiciones. Esto implica, pues, que todas las personas de la población tienen la misma probabilidad de pertenecer, por ejemplo, ¿no? A una universidad privada o a una universidad pública, ¿no? O que de la misma manera, pues, pudiéramos asignar aleatoriamente quiénes van a hacer el examen de manera remota, ¿no? En su casa, por ejemplo, y quiénes van a hacer el examen en papel, de manera presencial, ¿no? Pues como ustedes pueden pensar, es difícil algunas de estas cosas, pues realizarlas, investigarlas de manera experimental, sino que difícil, pues a veces imposible o no ético, ¿no? No puedes decidir quién estudia en dónde o cómo, ¿no? Quién realiza el examen de qué manera o de qué otra, ¿no? Entonces, pues para esos escenarios están los estudios no experimentales que están del lado derecho en esta diapositiva, en donde pues de la misma forma hay personas que son expuestas a algún tipo de intervención, algún tipo de modalidad
por ejemplo, la modalidad en línea, ¿no? Para hacer el examen, y bien, o otros que son no expuestos, ¿no? Es decir, que hacen el examen, por ejemplo, de manera tradicional en sus casas, ¿no? Entonces, bueno, algo que vale la pena mencionar aquí es que las quienes hacen qué modalidad, pues no es decidido aleatoriamente, sino que simplemente ocurre. La siguiente, por favor. ¿Me pueden regalar la siguiente? Muchas gracias. Entonces, los estudios observacionales o no experimentales se caracterizan porque no hay manipulación intencional de variables. Es decir, tú no asignas a las personas a un grupo o a otro, ¿no? Sino que esto pues ocurre más bien de manera natural. Entonces, pues en ambos escenarios, pues puede ser que tengamos de interés en medir, por ejemplo, de las personas que que hicieron su examen en casa, qué promedio de calificaciones tuvieron, o sea, por ejemplo, cuántos acreditaron y cuántos no acreditaron el examen, ¿no? Y del otro lado, del lado derecho de la gráfica, ¿no? De las personas que, por ejemplo, hicieron su examen de manera tradicional, por ejemplo, papel y lápiz en una institución, pues cuántos de estos pasaron y cuántos de estos no pasaron, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la diferencia entre estas dos condiciones, pues nos va a dar información relacionada, pues, con el efecto, digamos, ¿no? De la exposición a una de estas dos modalidades, ¿no? Entonces, bueno, si me regalan la que sigue, por favor. Muchas gracias. Para hacer esta comparación, para tener una idea del efecto de, por ejemplo, la modalidad del examen o el tipo de institución a la que van las personas, ¿no? Pues deberíamos tener grupos de personas, de individuos que fueran susceptibles de ser comparados. En un estudio experimental pasa el escenario del lado izquierdo, en donde las comparaciones entre los grupos son justas, es decir, comparamos manzanas con manzanas, ¿no? El tema particular, dado que no hay asignación aleatoria, es que en los estudios observacionales o no experimentales pasa más bien el escenario de la derecha, que terminamos comparando manzanas con naranjas, ¿no? De modo tal, o bueno, en el mejor de los casos naranjas, en el peor de los casos manzanas contra guanábanas o sandías o cosas del estilo, ¿no? Entonces, lo que implica definitivamente que las conclusiones que nosotros hacemos en los estudios no experimentales están comprometidas por la naturaleza, por la composición de los grupos, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué pasa entonces en los estudios no experimentales? Es decir, cuando comparamos manzanas con naranjas, ¿no? Pues lo que pasa es que pueden ocurrir normalmente dos cosas, ¿no? Pues dos cosas. Aquí hay dos sesgos que les llaman el sesgo de selección o el sesgo de variables omitidas, que pues en realidad son muy similares, ¿no? El sesgo de selección implica que si tú encuentras una diferencia, o sea, no sé, por ejemplo, que encuentras que los de escuela privada encuentran trabajo más rápido que los de escuela pública, ¿no? Pues eso no se debe en sí mismo a la naturaleza de la institución o la calidad de la enseñanza, sino más bien a que de antemano los individuos ya eran diferentes, ¿no? Los individuos que acuden a una escuela privada en contraste con los que acuden a una escuela pública, pues tienen características que a priori, antes de la intervención, del experimento, pues ya eran distintas, ¿no? Entonces, pues bueno, concluir que algo era diferente cuando ya de antemano era diferente, pues ustedes entenderán que no es pues es un error, ¿no? Es un error. Y el otro sesgo es el de variables omitidas, que esto es, pues bueno, no considerar ciertos factores, ¿no? No hacer un análisis detallado de los factores, de las características de los individuos que pudieran terminar relacionándose definitivamente pues con un resultado de un tipo o de otro, ¿no? Entonces, pues que las diferencias se deban a factores no considerados es definitivamente un sesgo que ocurre en los estudios no experimentales, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta siguiente diapositiva, que es la puntuación de propensión, ¿cómo le hacemos? Esto quiere decir entonces que los estudios experimentales son los mejores y que los no experimentales no deberían de hacerse. Pues no. Evidentemente, los estudios no experimentales pues nos dan la posibilidad de estudiar un montón de cosas que definitivamente no podrían estudiarse en un contexto diferente, como esto que estamos planteando, no podría estudiarse probablemente en un estudio experimental, porque las personas simplemente por sus posibilidades, por sus características o por un montón de variables que ocurren de manera natural, pues deciden o irse a un tipo de institución o a otra, ¿no? O realizar un tipo de examen u otro, ¿no? Entonces, dentro de los estudios no experimentales existe esta estrategia que es la puntuación de propensión,
que es una herramienta que nos puede ayudar para reducir el desbalance entre las condiciones a comparar, entre los dos grupos que vamos a comparar. De manera relativamente técnica, bueno, muy superficialmente técnica, está ahí en amarillito esta pues, ecuación que nos habla un poquito de qué es la puntuación de propensión. Básicamente, la puntuación de propensión es cuál es la probabilidad de ser expuesto a una condición, a la condición de interés. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de acudir a una escuela privada o cuál es la probabilidad de realizar el examen de manera remota, ¿no? Y pues la puntuación de propensión se calcula en función de características de los participantes, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar cosas que tengamos disponibles de los sujetos, como su sexo, su edad, alguna característica demográfica, algo que nos interese. Por ejemplo, si pensáramos pues que no es el tipo de educación, sino, por ejemplo, las conexiones sociales que tienen los individuos de un tipo de institución en contraste con la otra, pues eso lo podríamos meter en esta ecuación para calcular la puntuación de propensión. Entonces, ¿para qué sirve esta puntuación de propensión? La puntuación de propensión, dice la diapositiva en la última parte, si dos individuos tienen la misma puntuación de propensión o puntuación de propensión muy similar, pues entonces sus características como el sexo, la edad, su número de conexiones, lo que sea, van a ser similares, ¿no? Entonces, digamos, calcular la puntuación de propensión te puede ayudar a conformar grupos que sean susceptibles de compararse, es decir, grupos de manzanas con manzanas, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Esta tabla muestra, ilustra, es una caricatura básicamente de cómo funciona este tema de la puntuación de propensión. Tenemos dos columnas. Del lado izquierdo, las personas expuestas, que podríamos decir las personas del que van a escuela privada, y del lado derecho, las personas no expuestas o las personas que van en escuela pública, ¿no? Tenemos 4 individuos del lado izquierdo, 5 individuos del lado derecho, y tenemos también la puntuación de propensión de cada individuo. Se calculó más o menos pues, con lo que dije en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí imagínense la puntuación de propensión va entre 0 y 1, ¿no? Es una probabilidad, ¿no? Y entonces vemos al individuo A mayúscula del lado izquierdo, que tiene un circulito amarillo, ¿no? Ese tiene una puntuación de propensión de 0.42. Entonces, vamos del lado derecho al grupo no expuesto y con cuál de los individuos se puede emparejar, ¿no? Entonces, A minúscula tiene puntuación de propensión 0.44, pues se parece, pero no tanto. Luego el que sigue es B. B minúscula tiene puntuación de 0.42, ahí es igualita, ¿no? Al individuo A mayúscula, ¿no? Entonces, esos dos terminarían haciendo pareja con la puntuación de propensión, ¿no? Esto que estoy aquí platicando es el emparejamiento 1 a 1, y ahí les muestro más o menos, por ejemplo, el B mayúscula iría con el D minúscula, el C mayúscula iría con el E minúscula, y el D mayúscula iría con el C, ¿no? Más o menos esa sería la asignación en función de la puntuación de propensión, ¿no? Evidentemente hay otras alternativas más interesantes y más sofisticadas para realizar este emparejamiento, pero para eso ustedes tienen que leer el artículo si es que las quieren descubrir, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Esto es más o menos lo que ocurre después del emparejamiento. Aquí tenemos básicamente 2 gráficas de la distribución. Aquí son los años de educación, imagínense, son datos inventados, ¿no? No son reales, ¿no? Los años de educación, tenemos la distribución de los años de educación. Y tenemos, por ejemplo, en color rojito, en 0, ¿no? Pues a las personas que fueron en escuela, por ejemplo, privada, ¿no? Pública más bien, y en 1, en color azul, las personas que fueron a la escuela privada. Ahora sí, entonces pública 0, privada 1, ¿no? Entonces tenemos del lado izquierdo, antes de la puntuación de propensión, pueden ver que hay cierta diferencia en los años de educación, ¿no? Mientras que del lado derecho ustedes pueden ver, sobre todo en la parte central de la distribución, que esto ya se emparejó, ya es similar, ¿no? Entonces, del lado derecho, pues dijimos, ya se ajustó con la puntuación de propensión, y eso emparejó las diferencias entre estos dos grupos, ¿no? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con variables numéricas, como la edad, por ejemplo, como el nivel, a lo mejor, socioeconómico o alguna característica de este tipo. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Ok, entonces, en esta siguiente es más o menos la misma idea, pero con una variable ahora de tipo categórica, una variable nominal, ¿no?
En este caso es el fenotipo, ¿no? Particularmente el color de la piel. Entonces, pues podemos ver del lado izquierdo que hay un desbalance, ¿no? Un desajuste, hay más personas de cierta característica, de cierto fenotipo en uno de los grupos, y en otro de los grupos se caracteriza por una composición completamente diferente, ¿no? Después del emparejamiento, que es la figura del lado derecho, ustedes pueden ver como las barritas ya están más o menos del mismo tamaño. Esto quiere decir, pues, que bueno, que la puntuación de propensión hizo que las condiciones sean susceptibles de compararse. La siguiente, por favor. Bueno, pues ya para concluir esto, ¿no? Algunas notas para recordar algo, para que ustedes tengan en cuenta de lo que les acabo de platicar, es los estudios observacionales, los estudios no experimentales, pues no hacen manipulación de variables, no exponen a los individuos a ciertas condiciones, tratamientos, a ciertas intervenciones particulares, ¿no? Entonces, dice el punto 2, si existen diferencias entre los grupos que han sido expuestos a una condición o no, pues eso puede deberse, es decir, si tú terminas concluyendo que hay diferencias, por ejemplo, en el aprovechamiento, en el desempeño de las personas que toman el examen en línea en comparación con las que lo toman impreso, pues eso puede deberse a sesgos, ¿no? Sesgos de selección, es decir, que ya los sujetos eran diferentes antes de meterlos a los estudios, ¿no? Entonces, para controlar eso, dice el tercer punto, hay que balancear los grupos, y una alternativa es la puntuación de propensión. Y para finalizar, pues básicamente cómo funciona la puntuación de propensión es si dos individuos tienen puntuación similar, puntuación de propensión similar, pues sus características son similares. Entonces ya serán manzanas con manzanas y tú podrás sacar una conclusión más objetiva referente pues al efecto, por ejemplo, de la modalidad de realización del examen o del tipo de institución. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, pues ahora voy a presentar a mi colega, Yasmín Pacheco Leiva, que nos va a presentar la investigación comparabilidad en las aplicaciones remotas y presenciales del Exani 2. Muchas gracias, Said. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como recordarán en el número anterior de la revista, tocamos un tema que es el análisis de funcionamiento diferencial. En este recalcamos los métodos más famosos o más usados para hacer este tipo de análisis con datos dicotómicos. En este caso, en esta última revista, la número 6, que los invitamos a que la lean, tenemos un artículo de un caso práctico que es una evidencia empírica de la equidad en los resultados del Exani 2. Siguiente, por favor. Este análisis tiene como objetivo identificar si los resultados del Exani 2 están libres de sesgo en las aplicaciones desde casa y en línea. Para esto seguimos la siguiente metodología. Analizamos las respuestas al Exani 2 de 5,959 sustentantes de 2022 que provienen de 6 entidades diferentes de México, de las cuales son Baja California, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo, con la siguiente distribución. En línea tenemos un 18% y desde casa un 82%. El análisis lo realizamos por área que integra el examen: pensamiento matemático, comprensión lectora, redacción indirecta, e inglés en comprensión de lectura, e inglés redacción indirecta. Siguiente, por favor. Después los grupos que contrastamos fueron 2, el grupo de referencia, el examen en línea y el examen desde casa como grupo focal. Utilizamos un tipo de efecto no uniforme, sin proceso de purificación de reactivos, a través de los métodos de Mantel-Hansel, de los de IRT de un parámetro, que son LOR y RAYU. Marcamos con DIF aquellos reactivos que se identificaron con un funcionamiento diferencial en al menos un método, es decir, con una categoría B o C, de acuerdo a la clasificación del ITS, por sus siglas en inglés, conforme a la siguiente tabla. Podemos observar que en la tabla, de acuerdo al tamaño del efecto, es la categoría y la descripción que le corresponde al DIF. En categoría A tenemos a un DIF no significativo, en categoría B a un DIF leve o moderado, y en categoría C un DIF moderado alto. Una vez que identificábamos estos reactivos, estos fueron revisados por especialistas con la finalidad de detectar algún problema cualitativo que pudiera modificar su comportamiento. Siguiente, por favor.
Derivado de esto, obtuvimos los siguientes resultados. Analizamos 120 reactivos, de los cuales 7 presentaron un funcionamiento diferencial entre estas modalidades de aplicación. Esto representa el 5,8% de la prueba. A continuación, les muestro cuáles son las categorías en las que quedaron cada uno de los reactivos. Como podemos observar, en la fila 1, 2 y 3 tenemos el primer reactivo que pertenece al área de comprensión lectora, el segundo a redacción indirecta y el último a pensamiento matemático, identificados únicamente en los métodos de la IRT. El primer reactivo favorece al grupo en línea, el segundo reactivo al grupo desde casa y el tercer reactivo nuevamente al grupo en línea. Los siguientes 2 reactivos identificados en la fila 4 y 5, que son de comprensión lectora y redacción indirecta, se identificaron con una categoría B en los 3 métodos, es decir, un DIF leve, y favorecen ambos al grupo en línea. Por último, tenemos 2 reactivos que son en la fila 6 y 7, uno de redacción indirecta y uno de comprensión lectora, identificados en los 3 métodos con categoría C, es decir, un DIF moderado alto, y el primero de redacción indirecta favorecería al grupo desde casa y el último, el de comprensión lectora, favorecería al grupo en línea. Siguiente, por favor. Podemos ver visualmente aquí las gráficas del comportamiento de los reactivos. Es decir, aquí podemos ver el tipo de DIF que estamos identificando, un DIF no uniforme, y tenemos el área entre las curvas. Estas son las curvas características y son los 3 reactivos que se identificaron únicamente para los métodos de la IRT, es decir, LOR y RAYU, y podemos ver la curva que es completamente... La curva que es punteada es el grupo focal, que habíamos dicho que era el grupo desde casa, y la línea que es continua es el grupo de referencia, es decir, las modalidades de línea. Visualmente podemos observar que el área entre ambas curvas, que siempre van a ser paralelas entre ellas, es muy pequeña. Y aquí podemos identificar que se pega justo con el tipo del efecto y la categoría del DIF de estos reactivos, que era leve. Siguiente, por favor. Estos son los 2 reactivos que identificamos en los 3 métodos, pero con categoría B, el primero de comprensión lectora y el segundo de redacción indirecta. Podemos observar que el área entre las curvas es muy similar entre ellas, sin embargo, es un poquito más grande el de comprensión lectora que el de redacción indirecta. Siguiente, por favor. Por último, tenemos a los 3 reactivos que se identificaron en los 3 métodos con un DIF moderado. Podemos observar que en este caso el área entre las curvas es un poquito mayor, siendo mayor un poquito más en el de redacción indirecta y un poquito más chiquita en el de comprensión lectora, y esto lo podemos ver por la categoría del DIF en el que cayeron estos reactivos. Siguiente, por favor. Derivado de esto, lo que llevamos a cabo fue una revisión cualitativa por especialistas. En el caso del reactivo de comprensión lectora, ninguno de los 3 que se identificaron presentan errores de contenido ni de léxico que pudieran favorecer a alguno de los grupos o que pudieran presentar algún tipo de sesgo. Estos reactivos evalúan identificación de la información y presentan elementos de conflicto entre ellos. Los siguientes reactivos son los reactivos de redacción indirecta, que de igual forma no se detectaron elementos que provoquen sesgos. Uno de ellos evalúa la identificación del léxico a través de una introducción para una antología. Los dos siguientes evalúan a ortografía, en particular el uso de la H, y el otro los antónimos. Por último, tenemos el reactivo de pensamiento matemático, donde las figuras que presenta este reactivo, que pertenece a comprensión de lo matemático, en este caso estimación, no podrían generar ninguna diferencia en las respuestas de los sustentantes, ya que estas imágenes se presentan de la misma forma y del mismo tamaño en ambas modalidades. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión, dado que el porcentaje de reactivos identificados con un DIF es bajo, el 1,7%, podemos afirmar con seguridad que la modalidad de aplicación no afectó el resultado de los sustentantes. Es decir, que este resultado sería el mismo si se presentara en una modalidad desde línea o una modalidad desde casa. Por último, para nosotros como Ceneval, en particular para la EPSANI, estos resultados
son un parteaguas para continuar con las investigaciones y con los trabajos, tanto cuantitativos como cualitativos, ya que, como se mostró en la descriptivo de nuestra población, los sustentantes que aplican el Exani-2 provienen de diferentes regiones sociodemográficas y por ende con diferentes características académicas, y es de vital importancia contar con instrumentos que brinden, como lo hemos hecho hasta ahora, equidad en los resultados y que contribuyan a la mejora de la educación. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, mi compañera Ingrid García Pinzón les presentará la conferencia del NSM 2022, Contexto Sociocultural de la Evaluación. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, es un gusto estar compartiendo con ustedes por este medio. En este momento yo les voy a compartir información sobre este artículo, que es un artículo sobre la conferencia del NSME. Y antes de iniciar tal cual con el tema, quisiera platicarles algunos antecedentes. El Consejo Nacional de Medición en la Educación, NSME por sus siglas en inglés, es una institución en Estados Unidos y básicamente es una comunidad de científicos y profesionales de la medición que trabajan juntos para promover la teoría y las aplicaciones de la medición educativa en beneficio de la sociedad. La que sigue, por favor. Considerando lo anterior, con el tema pase de página, el próximo capítulo para la medición educativa, se llevó a cabo de manera virtual y presencial la primera conferencia híbrida de este Consejo Nacional de Medición en Educación, y esto ocurrió del 21 al 24 de abril de este año, en San Francisco, California, de manera física y de manera virtual también. La propuesta de esta conferencia fue fomentar la reflexión en torno a la evaluación y cómo se realiza, con una mirada hacia el futuro, considerando la diversidad y la inclusión. En esta conferencia destacó la mesa de discusión de la cual les voy a hablar en particular, que se denominó Contexto Sociocultural de la Evaluación. Este evento se centró en las múltiples facetas que definen el contexto sociocultural en la evaluación. Por un lado, se consideró la importancia de este reconocido marco de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, que ustedes están viendo en su pantalla, el National Assessment of Educational Progress, NAEP por sus siglas en inglés, y el cual había sido en ese momento recientemente aprobado, destacado para las evaluaciones estatales en Estados Unidos. También se consideraron otros enfoques, como por ejemplo el efecto del estrés durante las evaluaciones y sus posibles alternativas. Se presentaron también metodologías para abordar la diversidad de las poblaciones estudiantiles y la equidad de las evaluaciones, lo cual involucra atención al contenido, redacción y formato de los reactivos. La que sigue, por favor. Gracias. Este debate en particular tuvo la participación de investigadores, profesionales y responsables políticos con una amplia experiencia en evaluación. Los invito a que revisen esta información a detalle en el artículo. La sesión en particular fue organizada por Kadri Erikan. Ella es del Servicio de Pruebas Educativas, ETS, por sus siglas en inglés. Y los presentadores, como ustedes pueden ver en sus pantallas, fueron Mariala Araceli Ruiz Primo, Peggy Carr y Emanuel Cicali, Jim Lee, Laura Hamilton, y P. David Pearson. El disertante fue Guillermo Solano Flores de la Universidad de Stanford. En este artículo ustedes van a ver que se presenta una breve semblanza de cada uno de estos expertos y una síntesis de su presentación. En términos generales, se propuso que las prácticas mejoradas se pueden promover, por supuesto, la equidad, la justicia en la evaluación, y algunas de las preguntas más relevantes que se abordaron en esta mesa de discusión fueron, por ejemplo, cuáles son las múltiples facetas del contexto sociocultural en la evaluación. El contexto sociocultural es relevante para el desarrollo de la evaluación y el modelado de medidas y la interpretación de los puntajes.
¿Cómo deberían las prácticas de evaluación ser modificadas para garantizar la consideración adecuada del contexto sociocultural y abordar las desigualdades en el aprendizaje? Hay otra que también es muy relevante, que se refería a cómo se pueden fundamentar más eficazmente la investigación y la práctica y las políticas en las experiencias sociales y culturales de las personas que se están evaluando. Si bien es cierto, durante la presentación fue evidente que hay múltiples enfoques, todos ellos son relevantes. Es curioso que no todos están guiados por prácticas únicas, ni tampoco por principios generales o estructurados, lo cual puede volver un poquito complicado el análisis detallado y sistemático. Sin embargo, sí los invito a que lean el artículo porque se recalcó la importancia del estudio de las formas en que la cultura y el contexto social influyen en la manera en que los estudiantes interpretan los reactivos, las pruebas y cómo es que responden a ellas. La que sigue, por favor. Por mi parte sería todo. Espero gustosas sus preguntas al final. Y de momento los voy a dejar en compañía de mi compañera Adriana Marín, quien les va a hablar sobre el seminario web del ATP 2021, que tiene como título Resalta tu valor, cómo los programas de evaluación estandarizada pueden demostrar la manera más efectiva su importancia, relevancia y propósito. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Como bien le comentaba Ingrid, pues yo les voy a hablar de este seminario. Y también este seminario se llevó a cabo a través de la Association of Text Publishers, que es la ATP por sus siglas en inglés, y esta asociación fue fundada en 1992, es una organización global sin fines de lucro y se dedica principalmente a promover y preservar la evaluación a través de las pruebas. Por lo tanto, defiende mucho el uso de estas pruebas en todas sus formas y en todas sus modalidades. Sus miembros están comprometidos en fomentar estrategias internacionales para promover la posición de la industria, la tecnología y la ciencia que respaldan. Es por ello que llevan diferentes eventos en los que están inmersos diferentes personas involucradas en este campo de la evaluación educativa. Y uno de los seminarios web que ha estado llevando a cabo es uno que se llama El Nuevo Mundo de las Pruebas. Y en este seminario es que se llevó a cabo esta sesión. La siguiente, por favor. Esta sesión se llevó a cabo el 11 de febrero del 2021. Fue moderada por Eric de Astolfo de Pearson y contó con un panel de expertos. Entre ellos participaron Wayne Cámara, Aison Sharati y Judith Gunderson, quienes participaron principalmente aportando sus experiencias en torno a la defensa y el propósito de los programas de evaluación que ellos están liderando y cómo esta defensa tiene que ser tanto en situaciones de emergencia como fue la pandemia por COVID-19, como en tiempos más normales, entre comillas, ¿no? También ellos mencionaban esto de más normales, pues quién sabe qué quiera decir, ¿no? Por eso lo mencionan como entre comillas. La siguiente, por favor. La dinámica de esta sesión fueron preguntas y respuestas. Una de las preguntas principales que se abordó en este seminario fue cuáles eran los retos a los que se habían enfrentado los programas de evaluación durante la pandemia, y todos coincidían en que el principal reto fue la aplicación remota. Con esta aplicación remota, pues lo que se hizo evidente fue que no todos los estudiantes contaban con los dispositivos necesarios para presentar los exámenes o no tenían internet de alta velocidad que propiciara una buena aplicación o no se encontraban en entornos libres de distracciones. Entonces, esto hizo que también algunas instituciones educativas empezaran a usar medidas alternativas para la selección de sus estudiantes, lo cual, a su vez, pues también los panelistas decían que era un riesgo para los programas de evaluación y para todo el proceso de evaluación estandarizada. La siguiente, por favor. Y en este sentido, también ellos decían que lo que se tenía que hacer es defender el valor de las pruebas estandarizadas ante esta amenaza
de que algunas instituciones ya no las utilizaban o las estaban utilizando menos, y las estrategias que pueden llevar a cabo las diferentes agencias de evaluación es que se deben comunicar las ventajas de sus exámenes, así como los alcances, para evitar que se utilicen sus resultados de manera incorrecta. Aquí hacían mención también de que algunas instituciones utilizan los resultados para establecer rankings entre las instituciones o entre las escuelas que participaban en las evaluaciones, o incluso que también llegan a utilizar los resultados para dar incentivos a los docentes, lo cual, bueno, pues no es lo esperado, ¿no? Que no es para eso lo que se hicieron las pruebas. Entonces, también decían que las pruebas siguen siendo la forma más confiable y válida para la toma de decisiones, ya sea de ingreso y egreso, tanto también como certificación de los estudiantes. De ahí la importancia de defender este valor que tienen las pruebas estandarizadas. La siguiente, por favor. Y a manera de conclusión, nosotros vimos que con este seminario el reto principal para los organismos evaluadores como el Ceneval es hacer suya la responsabilidad social de aclarar tanto a las instituciones usuarias como al público en general los objetivos de sus exámenes y el alcance de los resultados. Asimismo, se deben difundir esta información, todas estas ventajas que tienen la evaluación estandarizada con un lenguaje sencillo y claro para evitar que se incrementen los cuestionamientos respecto a la calidad y validez de las pruebas, independientemente de la modalidad de la aplicación, como puede ser de lápiz papel, la modalidad en línea o la modalidad de examen desde casa. La siguiente, por favor. Y finalmente, es necesario que se refuerce la importancia de estas evaluaciones estandarizadas para promover la equidad y el valor agregado que traen consigo. Igual les invito a leer este artículo que viene en la revista Ceneval Investiga, y ahí también van a encontrar el link de este seminario para que lo puedan también revisar. Les agradezco mucho su participación. Gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas por todas las exposiciones de los artículos que componen el ejemplar de la revista Ceneval Investiga. Les invito, por favor, a que abran nuevamente sus cámaras y micrófonos a nuestros panelistas para que pasemos a la sección de preguntas y respuestas que nos han hecho en la audiencia. Muchísimas gracias a los panelistas por la exposición. Veremos a continuación la sesión de preguntas y respuestas, pero como ya lo ha anticipado nuestro compañero Said Jiménez Pacheco, ustedes pueden ver en la sección de documentos el ejemplar de la revista número 6 que estamos justo platicando el día de hoy. Ustedes pueden descargar desde este momento la revista a través de este vínculo que ustedes ya tienen en nuestro panel documentos. Muy bien, vamos a las preguntas. La primera, por favor, si nos apoya nuestro compañero Said Jiménez. La pregunta es, ¿el emparejamiento funciona igual que la aleatorización? Perdón, se me apagó mi cámara. Muchas gracias, Ricardo. Es una pregunta muy pertinente. La aleatorización y el emparejamiento pues tienen propósitos similares en el sentido de que lo que buscan es lograr equivalencia de las condiciones, ¿no? Que el grupo que recibe el tratamiento o que recibe una intervención sea similar al grupo de comparación o grupo control, ¿no? Sin embargo, bueno, yo decía hace ratito pues que la aleatorización es a veces pues la opción, el estándar de oro, ¿no? Si pudiéramos hacer la aleatorización, pues estaría bien. Más bien, esta es una alternativa para cuando no se puede hacer la aleatorización. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta para Yasmín Pacheco. Si se han realizado análisis de DIF en reactivos aplicados en la modalidad lápiz y papel y se han hecho comparaciones con los reactivos aplicados en modalidad desde casa. Ok, muchas gracias, Ricardo. Sí, hemos realizado los análisis, en este caso, en los de línea y de aplicaciones de papel, y los resultados son muy similares. De acuerdo, muchas gracias. Para Adriana Marín, ¿cómo asegura el Ceneval que sus exámenes sean la forma más válida y confiable para evaluar a los estudiantes? Gracias, Ricardo. Sí,
Aquí tenemos la oportunidad con esta pregunta de resaltar que el Ceneval elabora sus exámenes con su propia metodología. Esta metodología consta de 9 procesos, y 30 fases, y en cada uno de estos procesos y estas fases se va recabando evidencia tanto teórica como empírica y metodológica respecto a todo el proceso, todo lo que involucra elaborar estos exámenes, y con esto pues el Ceneval asegura la validez de las inferencias que se obtienen a través de ellos. También les invitamos como comercial, los invitamos a revisar el boletín que es una publicación quincenal, y también está disponible en la página del Ceneval. En el número 42 vienen las características muy generales de esta metodología. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más para Yasmín Pacheco. ¿Por qué se eligió realizar un DIF uniforme sobre un DIF no uniforme? Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad, cuando hablas de datos dicotómicos, en este caso las respuestas dicotómicas, los reactivos que se identificaron con un DIF, por ejemplo, con un DIF no uniforme, se van a identificar también en un DIF uniforme, y en el DIF uniforme hay una forma de poder llevar el tamaño del efecto a una categoría, como la que les mostraba en la presentación, que sería categoría de DIF no significativo, leve moderado o moderado alto. De acuerdo, muchas gracias. Una pregunta más para Ingrid García. ¿Qué hace el Ceneval para ocuparse del estudio del contexto de los sustentantes en sus exámenes? Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el Ceneval tiene un conjunto de instrumentos, como ustedes saben, para la medición de habilidades, conocimientos y competencias, otro tipo de cosas, que todos estos son considerados, pues, mediciones de habilidades cognitivas, pero adicionalmente, en cada uno de los instrumentos que el centro aplica, estos van acompañados de unos instrumentos que se les conoce como los cuestionarios de contexto. Los cuestionarios de contexto, al igual que como lo mencionó mi compañera Adriana Marín, también tienen una metodología estructurada y recaban información relevante de las características personales, escolares y sociales de los sustentantes. En ese sentido, se obtiene este tipo de información, pero bueno, no basta con recabar la información. Adicionalmente, se desarrollan investigaciones constantemente, por ejemplo, como lo que presentó mi compañero Said Jiménez, que son estas investigaciones que para lo que sirven es como dar información adicional. A veces se utiliza la palabra para contextualizar los resultados, y a mí me gustaría agregar, además de esto de la contextualización, es para tener una mirada más holística de la población que presenta los exámenes del centro. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Said Jiménez, una pregunta que nos hacen también es, ¿cómo saber si el emparejamiento realmente funcionó? Muchas gracias por la pregunta, me parece muy importante. Bueno, definitivamente el emparejamiento podría no salir bien, ¿no? Si tú, por ejemplo, no escoges las variables que pudieran ser relevantes para emparejar a los grupos, ¿no? Pues probablemente pues, el puntaje de propensión pues, no te va a ayudar a quitar esos sesgos. Entonces, bueno, pues la primera cosa sería pues encontrar variables que sean relevantes, ¿no? Que pudieran tener una relevancia teórica, ¿no? Para diferenciar, por ejemplo, a los grupos. Y la segunda alternativa, pues es un poco lo que mostraba en la presentación, la comparación entre las gráficas de las distribución de las variables, ¿no? Eso puede ayudar, pues ahí vas a ver si se emparejaron bien, ¿no? Si hay notas que no está correcto, pues tendrías que utilizar otro método de emparejamiento. Gracias, Ricardo. De acuerdo, muchas gracias. Una pregunta más para Adriana Marín. Nos preguntan, a partir de la exposición que se hizo hace un momento, ¿cuáles fueron los retos en específico dentro del Ceneval que se enfrentaron en el centro durante la pandemia por COVID-2019? Sí, gracias. Bueno, aquí al igual que las agencias que participaron en el seminario del ATP, el principal reto que se enfrentó el Ceneval fue también la aplicación remota o el examen desde casa. En mayo del 2020 se llevó a cabo la aplicación con esta modalidad, y esta modalidad está basada en un navegador seguro.
el cual usa la cámara web y el micrófono de la computadora del sustentante, incorpora diferentes medidas de seguridad antes, durante y después de la aplicación del examen, pero sí fue totalmente un reto para el Ceneval, al igual como lo comentaban los panelistas en este seminario de la ATP, y aquí también se hizo un esfuerzo por parte del Ceneval para que esta aplicación se llevara a cabo de manera idónea. Y les sugerimos también en este sentido leer en el número 1 de la revista Ceneval Investiga, y ahí vienen las particularidades de esta modalidad de examen desde casa. Gracias. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Una pregunta más para Said Jiménez. Nos preguntan si después del emparejamiento, ¿qué se debe realizar para comparar grupos? Gracias, Ricardo. Sí, bueno, ya después del emparejamiento en realidad podrías usar pues casi cualquier estrategia que te permita comparar dos poblaciones, por ejemplo, una prueba T. Sin embargo, bueno, vale la pena considerar, ¿no? que por el emparejamiento, pues en teoría dos personas que pertenecen o que tienen la misma puntuación de propensión, pues podríamos pensar que vienen de la misma distribución multivariada, lo que compromete ahí un supuesto, ¿no? Entonces hay alternativas como, no sé, por ejemplo, si va a estar prueba T, pues tendría que ser prueba T de muestras relacionadas, ¿no? O no sé, tendrías que controlar los errores estándar en función de una característica que se utilizó para el emparejamiento, ¿no? O bien los modelos multinivel, ¿no? Pero bueno, más o menos también si quieren profundizar un poquito en eso, el artículo menciona algunas herramientas estadísticas y sugerencias para leer. De acuerdo, muchas gracias. Le agradecemos, por supuesto, a toda la audiencia que nos ha seguido en la transmisión. Nos hemos pasado un poquito más del tiempo que teníamos estimado. Agradecemos, por supuesto, la presencia de nuestros panelistas de las direcciones de investigación y de la dirección de los Exani que nos hayan hecho el favor de acompañarnos y de exponer los interesantes artículos que se desarrollan en el número 6 de la revista. Dejamos ya como cierre una dirección en caso de que deseen comunicarse con nuestros panelistas y platicar con ellos, hacer algunas preguntas. Algunas se nos quedan sin responder, las haremos llegar a cada uno de tus compañeros para que en breve, a través de correo electrónico, se le dirijan las respuestas pertinentes a cada uno de ustedes. Les agradecemos su asistencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación de los artículos del número 6 de la revista Ceneval Investiga. Ojalá la puedan leer, ojalá nos puedan hacer más preguntas. Quedamos muy pendientes. Hasta pronto y que tengan muy buena tarde.